Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión explicativa sobre las novedades, cambios y previsiones de las oposiciones docentes para 2023 y 2024. A lo largo de toda la sesión trataré de dar respuesta a todas aquellas cuestiones que se os puedan plantear acerca del proceso de oposición, el concurso de méritos y de las novedades y cambios que se van a plantear de cara a las siguientes oposiciones. Como os decía, vamos a comenzar viendo esas novedades, cambios y previsiones en 2023 y 2024. Conoceremos también las claves principales para tener éxito en el proceso de oposición. Veremos la estructura del proceso de oposición y cómo aumentar puntos en el baremo de méritos. Y por último, daremos a conocer cómo es la preparación en Magíster. Cada año aumenta el número de docentes en España. En la actualidad contamos con alrededor de 1 millón de maestros y maestras. De ese millón, más del 70% se encuentran trabajando en centros públicos y menos del 30% en centros privados o concertados. ¿Por qué la mayoría de profesores y profesoras quieren trabajar en centros públicos? En primer lugar, porque, como os decía, más del 71% de los puestos de trabajo se encuentran en centros públicos. Esto quiere decir que voy a tener más posibilidades de trabajar en la enseñanza pública que en la privada o concertada. Tenemos además una mayor estabilidad, y es que una vez que conseguimos nuestra plaza, tenemos un puesto de trabajo fijo. En la privada o en la concertada podemos tener también un puesto fijo, pero nos van a poder despedir en cualquier momento. Mayor salario, y es que estamos hablando de en torno a 30.000 euros brutos anuales. Mayor autonomía docente, mejor horario laboral. Es cierto que el horario docente no termina cuando terminan las clases, pero en la privada o concertada vamos a tener más probabilidades de hacer talleres por las tardes, trabajar fines de semana, etc. Y por último, por cercanía al domicilio, y es que una vez que obtenemos nuestra plaza, podemos solicitar el traslado a centros cercanos al domicilio. Por ejemplo, me presento a las oposiciones en Madrid, pero decido mudarme a vivir a Asturias. En este caso podría solicitar tanto el cambio dentro de provincia como en otra provincia e incluso en otra comunidad autónoma. No vamos a tener la misma situación en la privada o la concertada, ya que si nos cambiamos de comunidad autónoma muy difícilmente nos van a poder mantener nuestra plaza. ¿Qué tengo entonces que hacer si lo que quiero es trabajar en un centro público? La respuesta es sencilla, tendremos que presentarnos al proceso de concurso-oposición. Veamos ahora por qué 2023 y 2024 van a ser las mejores convocatorias de oposiciones. Hasta 2024 se ha convocado la mayor oferta docente pública de la historia. Estamos hablando de más de 100.000 plazas. Esto se produce porque se han acumulado las plazas de años anteriores que no se han convocado debido a la crisis sanitaria, a las que se suman las plazas de las convocatorias actuales. Por otra parte, nos encontrábamos la necesidad de aumentar la ratio de maestros y maestras por aula. Como docentes ya éramos conscientes de esta necesidad, pero la crisis sanitaria ha puesto aún más, si cabe, de manifiesto esta necesidad. Además, la Unión Europea nos había advertido de que en España, no únicamente en educación, sino en general en todos los sectores, contamos con una tasa muy alta de interinos e interinas y hay que estabilizar estas plazas. Ante esta situación, las comunidades autónomas ya habían anunciado que iban a convocar miles de plazas. Se trata también de una cuestión de facilidad, y es que nos encontramos ante las últimas convocatorias con el temario actual y se prevé que en las siguientes se incluyan requisitos como la prueba de inglés o la prueba de tecnología. Si no soy interino o interina, ¿qué sucede si no me presento a las oposiciones de 2023 o 2024? Bien, no me van a poder llamar para trabajar como interino o interina. Como sabéis, se convocan oposiciones al cuerpo de maestros un año y al cuerpo de secundaria, FP y Escuela Oficial de Idiomas otro año. Es decir, se convocan oposiciones a cada cuerpo cada 2 años. De esta manera, si no me presento ni a 2023 ni a 2024, será muy probable que no me vayan a llamar de lista de interinos al menos durante 2 años. Además, perdemos la opción de obtener la habilitación lingüística. Para obtenerla será necesario o bien estar en lista de interinos o bien estar trabajando en un centro privado o concertado. ¿Para qué nos sirve esta habilitación lingüística? Bien, esta habilitación lingüística nos va a servir para impartir nuestra especialidad, es decir, nuestras materias, en centros bilingües tanto en inglés como en francés, lo que aumenta nuestra posibilidad de que nos llamen antes para trabajar como interino o interina. Me parece fundamental también recordaros que es muy importante que saquéis la mayor nota posible en la fase de oposición, ya que muchas de las comunidades autónomas nos van a tener en cuenta esta nota para el baremo de interinidades durante incluso hasta 10 años.
Veamos ahora cómo van a ser las oposiciones hasta 2024. Nos encontramos tres tipos de procesos, los veis los tres en la pantalla. Se mantiene el sistema normal de oposición para los procesos de 2023, 2024 y todos los siguientes. Este está compuesto por dos pruebas eliminatorias que veremos más adelante y la fase de concurso. Se van a convocar por este proceso la mayoría de plazas hasta 2024 y todas hasta 2024, para lo que se estiman más de 37.000 plazas a nivel nacional. En segundo lugar, tendríamos la nueva oposición parcial, que está formada por una única prueba, en la que vamos a tener tema, unidad didáctica y, dependiendo de la comunidad autónoma y de la especialidad, podremos tener también un caso práctico. Las personas que superen esta única prueba pasarán a la fase de concurso. Se van a convocar aquí las plazas ocupadas temporalmente y de forma ininterrumpida durante al menos 3 años desde antes de 2021. Y por último, el nuevo solo concurso, que se va a convocar una única vez por comunidad autónoma y consistirá únicamente en un concurso de méritos, es decir, no va a haber examen de oposición. Se convocan por este proceso todas las plazas ocupadas temporalmente y de forma ininterrumpida desde antes de 2016. Podéis ver el vídeo explicativo de los 3 procesos en nuestra página web, donde los explicamos mucho más pormenorizadamente. Tenéis en la pantalla los 2 enlaces. Magister te ayudará a preparar los 3 tipos de procesos que se convocan. Te ofrecemos material, clases en directo u online y distintas formaciones como máster oficial o grados con los que podrás mejorar tu baremo. Desde Magister, nuestro principal compromiso con nuestros alumnos es ayudarles a conseguir sus metas. Algo que nos avala como academia es la cantidad de alumnos y alumnas que convocatoria tras convocatoria obtienen su plaza, dando lugar así a más del 50% de plazas en muchas de las especialidades conseguidas por nuestros alumnos y alumnas. En el enlace que veis en la pantalla podéis acceder a vídeos en los que antiguos alumnos y alumnas cuentan su opinión acerca de la formación en Magister. Estamos tremendísimamente orgullosos de sus éxitos y estamos seguros de que con la ayuda de Magister sí es posible conseguir esa plaza. Vamos a ver ahora en profundidad en qué consiste el sistema normal o actual de oposiciones. Bueno, ¿dónde y cómo se regula este proceso? Todo el proceso viene regulado por el Real Decreto 276/2007. Este es un decreto a nivel estatal, es decir, va a ser igual para todas las comunidades autónomas. Y aquí se va a regular todo, es decir, nos va a regular plazos, nos va a regular cómo será el baremo, cómo serán las oposiciones, etc. Además, cada año que se convocan oposiciones, las comunidades autónomas aprueban, cada una de ellas, una resolución o una orden en la que concretan algunos elementos a nivel territorial. ¿Qué elementos nos podrían regular estas órdenes o resoluciones? Bien, pues nos pueden concretar el número de unidades didácticas que tendremos que presentar, características en concreto de la programación y, fundamentalmente, la puntuación del tercer apartado del baremo de méritos. Nosotros siempre os recomendamos que reviséis qué nos han pedido convocatorias anteriores en nuestra comunidad autónoma. Para eso podéis acceder en nuestra página web a todas las convocatorias anteriores de las distintas comunidades autónomas que forman España. Bien, y nos metemos ya de lleno en la estructura del proceso normal o actual de oposiciones. Este está formado por 2 pruebas eliminatorias. La primera prueba es la prueba de conocimientos específicos, que a su vez está dividida en 2 partes, el práctico y el desarrollo de un tema. La prueba práctica está directamente relacionada con nuestra especialidad y puede ser o bien de carácter pedagógico, por ejemplo, me presento por primaria y en mi clase de quinto voy a tener que resolver una situación en la que tengo una serie de contenidos y voy a tener que alcanzar una serie de objetivos. O bien puede ser también de corte epistemológico. Por ejemplo, si yo me presento por lengua castellana y literatura tendré que hacer un comentario de texto y si me presento por inglés, una traducción. Además, en el caso de la Comunidad de Madrid y únicamente en Madrid, para el cuerpo de maestros, a excepción de la especialidad de educación infantil, vamos a tener también el práctico común, que es lo que se conoce como cultura general e incluye una prueba de matemáticas y una prueba de lengua castellana y literatura. En cuanto al tema, consistirá en el desarrollo de un tema de nuestra especialidad entre varios extraídos al azar.
Bien, cada parte de esta prueba nos va a contar entre un 30 y un 70% de la nota, dependiendo de lo que establezca nuestra comunidad autónoma. Cada parte A y B se va a valorar de 0 a 10 puntos, será necesario obtener al menos 2,5 puntos para poder ponderar el ejercicio y para su superación los aspirantes necesitarán obtener un 5 o más. Bien, las personas que superen la primera prueba pasan a la segunda prueba o prueba de aptitud pedagógica. Esta, a su vez, está dividida en la presentación y defensa de la programación didáctica y la preparación y exposición de la unidad didáctica. Bien, la programación va a ser todo aquello que vamos a trabajar con nuestro alumnado desde septiembre hasta junio, es decir, durante todo un curso académico. Tendremos que presentar nuestra programación en función de nuestra especialidad. Por ejemplo, me presentan las oposiciones por educación infantil y voy a preparar mi programación para mi alumnado de 4 años. En este caso tendré que dividir mi programación en unidades didácticas, es decir, voy a tener que dividir los contenidos de todo el curso y decidir qué voy a trabajar en cada una de las sesiones con mi alumnado. La programación didáctica primero se presenta de forma física ante el tribunal y después la tendremos que defender de forma oral. Una vez que la defendemos, pasamos a la unidad didáctica. Dependiendo de la comunidad autónoma, tendremos que preparar entre 12 y 15 unidades didácticas. Al igual que sucedía con el tema, vamos a tener que exponer una unidad didáctica de entre varias que nos van a proponer. Igual que sucedía en el caso anterior, cada una de las partes nos va a contar entre el 30 y el 70% de la calificación. Cada parte se va a valorar de 0 a 10 puntos, será necesario obtener al menos 2,5 puntos en cada una de las partes y para su superación será necesario que los aspirantes obtengan 5 o más puntos. Bien, de superar la fase de oposición pasaríamos ya al concurso de méritos. Este concurso está formado por 3 apartados y en total podemos obtener un máximo de 10 puntos. Los vemos más pormenorizadamente. En primer lugar tendríamos la experiencia docente previa con la que podemos obtener un máximo de 5 puntos. Nos van a contar aquí tanto la experiencia en centros públicos como en centros privados y concertados. El segundo apartado es el apartado de formación académica, donde podremos obtener también hasta 5 puntos. Aquí nos van a puntuar la nota media del expediente académico, otras titulaciones como diplomaturas, licenciaturas, grados, máster oficial, etc. Y también el nivel avanzado superior de Escuela Oficial de Idiomas. Por último, el apartado de otros méritos en el que podremos obtener un máximo de 2 puntos. Nos van a contar aquí para todas las comunidades autónomas los cursos de formación permanente, es decir, los cursos homologados, aunque sí que es cierto que dependiendo de la comunidad autónoma nos van a puntuar de una manera o de otra. Además, en algunas comunidades nos van a puntuar también los niveles oficiales de idiomas B2 o superior que no nos hayan puntuado en el apartado 2 de formación académica. Nos paramos un poquito más en cada uno de ellos. Empezamos por la experiencia previa. Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que se presenta el aspirante, vamos a obtener un punto, en centros públicos. Y por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al que opta el aspirante también en centros públicos, nos darían 0,5 puntos. Por su parte, si la experiencia docente es en especialidades del mismo nivel o etapa educativa que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante en centros privados o concertados, nos darán medio punto y nos darán 0,25 puntos si esta experiencia es en distinto nivel o etapa educativa que el cuerpo al que se presenta el aspirante. En cuanto a la formación académica, podremos obtener hasta 1,5 puntos por la nota media del expediente académico de la titulación presentada como requisito para opositar. Del mismo modo, nos van a dar un punto por el certificado diploma acreditativo de estudios avanzados, título de máster oficial, suficiencia investigadora o título equivalente, siempre que no sea requisito para opositar. Obtendremos también un punto por el doctorado y medio punto por el premio extraordinario en el doctorado. Del mismo modo nos va a contar un punto otras titulaciones universitarias, tanto sean de primer ciclo como diplomaturas, arquitecturas técnicas, ingenierías técnicas o otros títulos declarados legalmente equivalentes, como si son de segundo ciclo, es decir, licenciaturas, arquitecturas, ingenierías o grados. Vamos a ver en la siguiente tabla la última parte del segundo apartado, que son las titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional específica.
Nos darán aquí medio punto por cada título profesional de música o danza, medio punto por cada certificado de nivel avanzado o equivalente de Escuela Oficial de Idiomas y 0,2 puntos por cada título de técnico superior, ya sea de artes plásticas y diseño, de formación profesional o de técnico deportivo. Y por último, el apartado de otros méritos, que es el que más varía en función de las comunidades autónomas y en el que os decía, siempre han contado en las últimas convocatorias los cursos de formación permanente, es decir, los cursos homologados. En cada una de ellas nos van a puntuar de forma permanente, pero sí que es cierto que, como os decía, durante los últimos años los 2 puntos de este apartado se han podido completar con estos cursos homologados, que es la forma más habitual y sencilla de obtenerlos. Los otros elementos como publicaciones o títulos de idiomas van a depender mucho de la comunidad autónoma en la que nos presentemos. Y ahora que ya conocemos todo el proceso, veamos cómo es la calificación final del proceso normal de oposiciones. Bien, esta calificación viene establecida en el Real Decreto 276/2007, que establece que la fase de oposición va a contar 2/3 de la nota final y la fase de concurso el tercio restante. Es importante recordar que el cálculo de la nota final exige que el opositor o la opositora haya obtenido un 5 o más en la fase de oposición. Como os decía, es muy importante que tengamos en cuenta las novedades y los cambios que se producen en cada convocatoria, por lo que vamos a ver un poco por encima cuáles son las que tendrán lugar en las siguientes convocatorias. Bien, se han modificado y especificado características tipográficas en la programación de algunas comunidades. Del mismo modo, nos vamos a encontrar novedades en la exposición de la unidad didáctica y nuevos criterios de calificación que variarán en función de la comunidad autónoma. Además, se prevé que serán las últimas convocatorias con el temario actual. Como os decía, todas las novedades se van a reservar para nuestros alumnos y alumnas. En la pantalla podéis ver la previsión de plazas para 2023 por comunidad autónoma. Como podéis ver en la pantalla, se prevé que todas las comunidades autónomas convoquen muchas plazas para el cuerpo de secundaria, formación profesional y Escuela Oficial de Idiomas. Además, las comunidades que cuentan con idioma propio van a convocar también plazas para el cuerpo de maestros y maestras. Vamos a ver ahora las principales claves para obtener éxito en el proceso de oposición. Será necesario seguir un método probado y demostrado y basarse en un material único y garantizado. ¿Qué quiere decir esto? Que utilicemos un material y una metodología que estemos seguros de que ya han utilizado muchísimas otras personas y le ha funcionado para conseguir su plaza. Será fundamental también adaptar nuestro método a nuestra situación personal, y es que cada persona se encuentra en una situación totalmente diferente y será totalmente necesario que adaptemos nuestro estudio y nuestra metodología a esa situación en la que nos encontramos. ¿Por qué nuestros alumnos y alumnas obtienen la mayoría de plazas? Contamos con una metodología única basada en 70 años de experiencia que os permite optimizar y reducir el tiempo de estudio hasta un 50%. Me explico. Proporcionamos a nuestros alumnos materiales exclusivos y totalmente actualizados que consisten en temas, resúmenes de los temas, prácticos, programación y unidades didácticas. Esto quiere decir que nuestros alumnos y alumnas pueden dedicarse exclusivamente a estudiar los temas, preparar los prácticos y a modificar y personalizar los recursos como la programación o las unidades que les proporcionamos, lo que les va a permitir ahorrar muchísimo tiempo. Contamos además con la mayor plataforma online en la que, además de poder acceder a las clases grabadas, vais a contar con materiales exclusivos como legislación, conferencias, congresos, etc. Disponemos de modalidades para cada situación. Tenemos la modalidad presencial, la semipresencial y la de videoconferencia en directo. Y otra de nuestras grandes señas de identidad son los más de 300 profesores y profesoras que colaboran con nosotros. Estos, además de impartir las diferentes especialidades, son las personas encargadas de preparar el material y de actualizarlo constantemente. Por último, pero no menos importante, preparamos para todas las comunidades autónomas. Os preparéis para la comunidad autónoma que os preparéis, os vamos a poder ayudar con sus requisitos. ¿Cómo hace Magister para que obtener la plaza sea más fácil?
Bueno, ofrecemos, como os decía, preparación para todas las partes de oposición con garantía y en las mejores condiciones, lo que quiere decir con los mejores profesores y profesoras, los mejores materiales y metodologías que se adaptan al tiempo del que disponéis. Además, ofrecemos condiciones especiales para los cursos homologados a medida de todas las comunidades autónomas y con garantía de entrega, para garantizar que lleváis vuestro baremo lo máximo completo posible. Y por último, ofrecemos becas para los másteres oficiales más demandados y otras titulaciones como grados que os permitirán aumentar las posibilidades de conseguir vuestra plaza. Para que nos conozcáis un poco mejor, antes de terminar voy a contaros un poco nuestra historia. Somos líder en oposiciones al profesorado. Somos el único centro dedicado exclusivamente a la enseñanza. Preparamos únicamente oposiciones para educación y esto hace que sea un sector en el que tengamos muchísima experiencia y que os podamos ayudar con muchísimas cosas. Como os decía, son 70 años de experiencia y más de 300 prestigiosos profesores y profesoras. Además, desde los últimos años contamos con el más alto número de aprobados con plaza, y es que la mitad de las plazas en muchas de las especialidades las han obtenido alumnos y alumnas de magíster. ¿En qué os podemos ayudar? Bueno, pues disponemos de oposiciones a maestros, secundaria, FP y Escuela Oficial de Idiomas. Tenemos cursos homologados baremables en oposiciones, los másteres oficiales más demandados, el grado de magisterio de primaria e infantil para titulados y también inglés para profesores. Para que podáis haceros mejor una idea de cómo sería nuestra preparación, vamos a verla un poco en esta tabla. Contamos en primer lugar con la modalidad presencial, en la que tendríamos 4 horas de preparación a la semana de forma presencial y acceso a la grabación de estas clases presenciales. La modalidad semipresencial, en la que tendríamos 4 horas de preparación presencial al mes y 3 horas a la semana por videoconferencia. Y por último, y la que más auge está teniendo durante los últimos años, la modalidad de videoconferencia en directo, que serían 3 horas a la semana por videoconferencia en directo, que también se van a poder ver más tarde en la plataforma online. Bien, como os decía, contamos con profesores y profesoras muy prestigiosos que son funcionarios, tribunales y profesores universitarios. Además, vais a tener tutorías individualizadas y se os va a corregir de forma individual vuestra programación. Contamos con simulacros de examen que os permitirán poneros en situación de cómo será la oposición y, como os decía, con la mayor plataforma online. Veamos ahora, para terminar, los precios para iniciar la preparación en octubre para secundaria. La matrícula tendría un precio oficial de 91 euros, que si reserváis antes de que finalice la semana se quedaría en 31 euros. El material completo, es decir, temas, resúmenes, prácticos, programación y unidades didácticas, iría incluidos en las carpetas mensuales, de manera que no tendríais que pagar nada adicional. La cuota mensual presencial de 175 se quedaría esta semana en 145 euros, la semipresencial de 145 en 115 esta semana y la de videoconferencia en directo de 140 en 110. Por su parte, si decidís preparar únicamente una parte de la oposición con nosotros, disponéis de estas dos modalidades, es decir, solo prácticos o solo programación. En este caso, la matrícula tendría un precio oficial de 91 euros, que reservando esta semana se quedaría en 31. Por su parte, solo prácticos o solo programación pasaría de 95 a 65 esta semana. En cuanto a los precios de maestros, también para iniciar la preparación en octubre nos encontramos con una situación similar. La matrícula de 91 euros se quedaría esta semana en 31, el material completo estaría incluido en las carpetas mensuales y, por su parte, las cuotas mensuales. Veamos, la presencial de 165 esta semana se nos queda en 135, la semipresencial de 140 a 110 y, por último, la de videoconferencia en directo de 135 en 105. Os recomendamos siempre que reviséis nuestra página web y que nos llaméis si tenéis alguna duda, porque siempre os vamos a poder actualizar mucho mejor esta información. Por último, solo prácticos o solo programación para el cuerpo de maestros. La matrícula del precio oficial de 91 euros se quedaría esta semana en 31 y solo prácticos o solo programación de 95 se quedaría en 65. Bien, a lo largo de toda la sesión hemos visto los principales cambios y novedades de cara a las siguientes oposiciones docentes. Espero haber resuelto todas vuestras dudas y haberos sido de ayuda.
Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo info@magister.es, llamarnos al 912 986 418 o escribirnos por el WhatsApp que tenéis disponible en nuestra página web magister.es.